Los resultados que arrojó la encuesta permanente de hogares realizada por INDEC marca que ha crecido la pobreza en el final del 2019. 35,5 fue lo que ha marcado a fines de 2019 de pobreza en la Argentina, un 3,5 más con respecto de lo que había sido el cierre en el mismo periodo del 2018, de ese 32%. Esta medida, esta cifra que marcó INDEC a lo largo de esta jornada, impacta directamente en 16.100.000 pobres en la Argentina. Ha surgido de proyectar en todo el país los resultados de la encuesta permanente de hogares, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. 35,5% la pobreza en Argentina, ha crecido un 3,5% a fines de 2019 y algunos expertos marcan que con la crisis de esta pandemia puede llegar a subir en el arranque de este 2020. Y sí, porque un punto caído de PBI son 400.000 personas que caen a la pobreza. ¿En qué momento naturalizamos estos números? ¿En qué momento nos empezamos a familiarizar para ya decirlos y que no nos duela? ¿En qué momentos 16 millones de argentinos resultan un dato más entre tantos datos que tenemos? De la misma manera que tenemos ese tremendo piso, ese ancho piso en nuestro país, tenemos en la estructura piramidal de la riqueza algunos que naturalmente, como el mundo lo demuestra, son los que más tienen, los que de situación privilegiada hace tiempo. Algo así como el ranking de la riqueza, ¿presentaremos aquí? Sí, se puede presentar como el ranking de la riqueza o más bien como el ranking de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad social que se ha profundizado en la Argentina, y esos 16.100.000 pobres que mencionabas no son consecuencia de nada, son consecuencia de determinadas políticas económicas que provocaron ese aumento de la pobreza. Sí. Este salto tan fuerte que hubo en los últimos años es producto de que se desindustrializó el país, se abrieron las importaciones de manera indiscriminada, se fugaron los capitales y bueno, hay sectores empresarios que se favorecieron de esas políticas o que son las que promueven esas políticas y que son los que en definitiva terminan sacando beneficio, si se quiere, en su patrimonio personal, pero una pérdida social que es muy grande y muy evidente. Sí, es evidente cuando uno transita en nuestro país directamente, ¿no? Cuando uno transita en nuestra provincia de Buenos Aires y cuando va también a otras provincias. Vamos a empezar a mostrarlo desde las placas también para hablar de un cuarto lugar en ese ranking. Yo les decía en el comienzo de la semana, nunca entendí bien la lista Forbes, pero sí me acompañó una parte del fin de semana para entender, por ejemplo, que el líder de la Iglesia Universal Reino de Dios en Brasil, el que le había dicho a sus fieles que el coronavirus era un invento de Satanás, tiene una riqueza de 1.100 millones de dólares, ¿no? Y eso me llevó luego a ver cómo es la situación en la Argentina. Algunos apellidos son los mismos de larga data. Sí, efectivamente. Bueno, Alberto Remers, que es el titular de Megafarma, o Laboratorios Remers también, claro. Tiene 2.800 millones de dólares. A ver, hay que marcar una cosa. Acá es cómo funciona el sistema económico en la Argentina y en el mundo. O sea, este problema de la desigualdad, que en América Latina es tan importante y en la Argentina también, se reproduce a nivel internacional. Digo, no es para identificar específicamente a cada persona, pero lo que vemos es esto, qué mal que funciona, o qué obsceno de mal que funciona, que una sola persona pueda ostentar 2.800 millones de dólares y una familia que no alcanza la línea de pobreza nos junta 40.000 pesos. Sí, en este caso además, en el caso de Remers, hay que destacar que los laboratorios tienen el control de los 5 de los 10 medicamentos más vendidos en el país. O sea que habla de una concentración de mercado importante y también se habla de un salto patrimonial muy importante de Remers desde el año pasado a este. O sea que subió en su ranking de riqueza. En el libro, pasemos al tercero en este ranking, en su libro El hambre, Martín Caparrós lleva al siguiente número: un día de gasto del ejército de Estados Unidos sirve para sacarle el hambre a todos los hambrientos, dice él, a todos los pobres, a todos los que tienen la insuficiencia alimentaria en el mundo entero. Bueno, eso a escala macro, que es el mundo, a escala micro tenemos nuestro país con la misma falta de balanza. En tercer lugar, Gregorio Pérez Compán. Sí, Goyo Pérez Compán, 3.000 millones de dólares tiene su familia. Pérez Compán
Precombank tiene servicios petroleros, maneja Molinos Ríos de la Plata, la principal alimenticia del país, y bueno, también ha sido un empresario que en la Argentina fue creciendo y multiplicando su fortuna hasta estos niveles. Por eso es como estamos planteando, ¿no? Son sectores empresarios que cada uno tiene su actitud frente a la crisis y después vamos a ir viendo cada sector. Pero bueno, en este caso Gregorio Pérez Compán con 3.000 millones de dólares. Bien, hablábamos de Molinos y también fue acumulando varias firmas, tanto extranjeras como locales. La sueca Skanska es de Pérez Compán. También la Salteña, que es una empresa nacional, fue acumulando varias empresas a lo largo de estos años. Y tiene base en Nueva York, ¿no? Tiene base afuera para la familia Pérez Compán, digamos, empresas en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo una base en Nueva York. Bien, y en segundo lugar... Es para Alejandro Bulguerón y familia, también una empresa petrolera histórica en la Argentina, para American Energy, que bueno, ha ido creciendo del negocio petrolero. Hoy las petroleras piden que se les sostenga un precio para el barril de combustible. Como bajó tanto el precio del petróleo a nivel internacional, está en 22, 23 dólares, y ellos producen a un costo superior de 40, 50, depende del caso, están pidiendo que el Estado les sostenga las petroleras, y con el argumento de que si no, tienen que despedir personal. Claro. Estos números sirven, entre otras cosas, para ratificar algo que hablábamos ayer, ¿no? Después del discurso polémico, se puede decir, de Alberto Fernández el domingo, cuando apuntó a los empresarios, rápidamente quedó una duda, no sé si instalada de forma adrede, a quién se había referido. Claro. ¿Alguien puede entender verdaderamente que se pudo haber referido a dueños de pequeñas y medianas empresas? Naturalmente no. Acá se plantea, hoy leía a Martin Wolf, el principal columnista del Financial Times, inglés él, en el diario La Nación, y él decía que lo que se viene necesariamente es la solidaridad de las grandes potencias en el mundo, de los principales países del mundo, y también en consecuencia de las grandes fortunas en el mundo. Claro, nadie puede obligar a ser solidario a nadie, se supone que tiene que surgir, pero el mensaje de quién es el que tiene que ganar menos, más o menos estaba claro. Sí, claro, bueno, la verdad es que hubo una intencionalidad también, ¿no?, de mezclar ese mensaje, porque no es casual que de repente pequeños empresarios puedan pensar que Alberto Fernández se estaba refiriendo a ellos en el discurso. Hubo toda una motivación en las redes sociales y de distintos sectores para tratar de englobar a los empresarios como si fueran todo lo mismo. Bueno, no, Alberto Fernández le hablaba a los empresarios poderosos que en esta situación despiden y que en esta situación especulan con los precios. Eso es básicamente lo que estaba diciendo, pero no se habló en ningún momento. Por algo vinieron hoy todas las políticas de salvataje a las pymes y bueno, a sectores de la clase media. Y que también no son todos los grandes empresarios. No, porque hay grandes empresarios y grandes empresarios. Lo que sí en general los grandes empresarios... Y perdón, David, disculpame, te interrumpa. Como asterisco sirve, también hay grandes empresarios que ya se están uniendo, ya se están armando para realizar donación, realizar campañas benéficas o bien ellos mismos aportar, ¿no? En esto de englobar, en esto que siempre está mal generalizar, también de este lado está mal generalizar, pero estaba muy claro. De hecho, ya iremos al primer lugar y encontraremos la explicación. Y ahí está más claro, digo, pero también entre los grandes empresarios me parece que hay una cuestión. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos de Cacho Otegui, Héctor Otegui, el presidente de INVAP, que falleció lamentablemente, y decía él, el desarrollo nacional, potenciar lo nuestro, desarrollarnos, la tecnología, la ciencia? Bueno, estos grandes empresarios tal vez muchas veces lo que hacen es fugar los capitales. En vez de tenerlos en el país e invertirlos en el país, los sacan y eso también nos lleva a un atraso. Me parece que la gran cúpula empresarial argentina debería asumir hacia el país otra política del desarrollo, ¿no? Bien, a veces te veo tan optimista, David. Y en el primer lugar entonces en nuestro ranking obviamente está Paolo Roca, el protagonista de los últimos días. 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares con no solo Techint, naturalmente, pero su empresa insignia de siempre fue Techint. Por allí, entre tanto material de lectura, entre tanto comentario, no recuerdo quién aseguraba que en el gobierno saben que los telegramas, que no fueron de despido sino de suspensión, no se renovaron los contratos. Exactamente, no fueron notificados los empleados. Entonces alguno con eso ya puede tener suficiente dato como para decir, ¿era una cantidad de despidos lo que querían hacer o era una medida de presión para levantar la cuarentena y en consecuencia que el circuito económico pueda volver a agilizar?